Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Continuamos en el capítulo 3 del libro de Éxodo en esta mañana. Les invito para que tomen sus Biblias. Vamos al capítulo 3 del libro de Éxodo. Pero antes, pidamos la bendición de Dios para que sea Él quien guíe el estudio de esta mañana. Nuestro Dios y Padre, gracias por regalarnos un nuevo día y por darnos la oportunidad de estudiar un mensaje más, un capítulo más. Acompáñanos y danos la sabiduría para extraer un mensaje de tu parte en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3. Inicia. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Ayer vimos el origen de la historia de Moisés, cómo nace, cómo llega a ser un príncipe en Egipto, al ser adoptado, luego cómo tiene que salir huyendo de Egipto, llega a Madián, defiende a las hijas de Jetro, lo llevan a casa, le entregan a una hija para que sea su esposa y ahora lo vemos convertido en pastor de ovejas. Dice el texto que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. En ese contexto, siendo pastor de ovejas, no sé cuánto tiempo ha pasado ya para Moisés, pero han pasado varios años de estar pastoreando las ovejas, porque él en medio del desierto, cuando se le aparece Dios, pues casi que inmediatamente, no pasó mucho tiempo para irse a Egipto, a cumplir con la misión que se le había encomendado. Así que Moisés ya es un hombre maduro, ya tiene varios años, está avanzado en edad, han pasado quizás un poco más de 30 años ya después de estar en Madián. Eh, y bueno, ahora está en el monte Oret, monte de Dios. Miren lo que sucede. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él está asombrado. Pues quizás no le llamó mucho la atención el hecho de que la zarza estuviese ardiendo. Al principio la vio ardiendo y dijo, bueno, por alguna razón se incendió. Pero el problema está, o el tema está que pasaban los minutos y la zarza no se consumía. Es decir, no era un fuego que consumiera, no era un fuego que acabara con la zarza, con las hojas, con las ramas, con lo demás. Y eso es lo que le llama la atención y dice, oye, esto está extraño. Voy a ir a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y entonces decide acercarse. Y el versículo 4 dice, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claramente, Moisés había sido educado en el temor a Dios, sabía del Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob,
Había aprendido a reverenciarlo y por eso cuando escucha, yo soy el Dios de tus padres, inmediatamente procede a cubrir su rostro, a esconderse, tiene miedo, tiene respeto de Dios. Ya sabe a qué tipo de Dios se está enfrentando. Eh, Probablemente le habían contado todas las historias de lo que Dios había hecho en el pasado. Su madre le había hablado de Dios muchas veces, así que él no está ajeno a quién es Dios. El texto dice que cubrió su rostro y ahora que Dios se le ha presentado, pues él se dispone a ver qué es lo que Dios tiene para decirle. Además de inclinarse para no ver el rostro de Dios, también se ha inclinado como un acto de reverencia y de adoración ante Él. Y Dios le dice, versículo 7, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Detengámonos un momento aquí porque pues hay aquí una información importante, interesante. Primero, Dios decide aparecérsele a Moisés, lo llama por su nombre, conocía quién era Moisés, sabía su nombre. Y ahora que se le aparece a Moisés a través de esa manifestación que en la teología se conoce como teofanía, que son las manifestaciones de Dios, entonces, después de hacer esa manifestación y de llamar la atención de Moisés, ahora procede a hablarle. Cuando ya mira a un Moisés reverente, inclinado, adorando, le dice, bueno, Moisés, quiero que sepas una cosa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor de ellos, he visto sus opresiones, sus luchas, sus cargas, y voy a descender a libertarlos. Si usted va a la Biblia cuidadosamente haciendo una comparación a referencia bíblica por referencia en relación con Israel en Egipto, usted se va a encontrar que Israel duró cerca de 430 años en Egipto. 430 años. De esos 430 años, la mayoría la pasaron como esclavos. Solamente en la generación de José y unos pocos años después vivieron bien, sin problema. Pero luego se enfrentaron a la esclavitud y van a durar en esclavitud. No tenemos la precisión, no tenemos con exactitud cuántos años, pero podemos decir que más de la mitad de esos 400 años duraron en esclavitud. Así que ha sido mucho el tiempo que ha pasado. Incluso eso nos da para pensar que muchos nacieron en la esclavitud y murieron en la esclavitud, bajo presión. Alguien puede preguntarse, pero bueno, ¿por qué Dios no hizo nada para sacarlos de la esclavitud? ¿O no reaccionó tan pronto como ellos empezaron a ser sometidos? ¿Por qué muchos nacieron y murieron en esclavitud bajo cargas pesadas? Bueno, ya Dios le había dicho a Abraham cuánto tiempo iban a pasar en Egipto
Y también le dijo cuál iba a ser el momento cuando los iba a sacar de Egipto, cuando el colmo de la maldad de los amorreos ah, y de todas estas naciones cananeas, fereceas, heveas, jebuseas, llegara al límite. Entonces ahí Dios iba a sacar a Israel de Egipto para ejecutar justicia por medio de ellos. No entendemos, quizás humanamente, por qué no reacciona tan pronto son sometidos, aunque tenían cargas pesadas, aunque estaban en esclavitud, aunque estaban pasando momentos muy duros. Pero lo cierto, mis amigos, es que Dios decide sacarlos y decide ir a libertarlos. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero a Dios no se le ha olvidado Israel. Y a Dios no se le olvida el sufrimiento del ser humano. Él sabe cómo, cuándo y por qué y en qué momento detener la lucha y el sufrimiento de cada uno. Él lo mira, él se da cuenta, él lo escucha. Y el texto de esta mañana nos permite ver a un Dios que le dice a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y Dios también mira tu aflicción, Dios también mira tu dolor, Dios también ve tus cargas, ve tus luchas, ve tu sufrimiento. Pero ¿por qué Dios no hace nada? Mira, yo no te puedo responder esa pregunta, solo sé que Dios tiene un momento para actuar, un cómo, y que Dios sabe cuándo es el momento. Muchos murieron, como lo dije, sin haber visto la liberación. ¿Por qué? No lo sé. Y puede que muchos también descansen sin ver lo que piden, pero es porque Dios les tiene algo mejor. Por lo menos así lo dice la Biblia. Y ese algo mejor no está aquí en la tierra. Ese algo mejor está en la patria celestial. Tal vez, si Dios no le permitiera ir al descanso a algunos, su sufrimiento en esta tierra sería mayor. Y por eso Dios decide que las personas mejor descansen y no reciban esos pedidos que hacen en este mundo. Pero Dios no solamente ve. Además, el versículo 7 dice, he oído el clamor a causa de sus opresores. Dios ve, Dios oye, Dios sabe, a Él no se le pasan las cosas. Israel estaba viviendo un momento muy difícil y luego Dios se le aparece a Moisés para decirle, he decidido ir a librar a mi pueblo Israel. Y note usted que Dios lo identifica como mi pueblo. No era un pueblo extraño para Dios. Está diciendo, es mi pueblo. Voy a ir a defenderlos, voy a ir a actuar, voy a ir a hacer algo. Sí, pero han pasado 400 y más años desde el momento en que Israel entró en Egipto. Y apenas 400 años después, Dios está obrando y está haciendo algo. Pero bueno, ¿quién puede juzgar a Dios? ¿Y quién podría decir Dios hizo mal o Dios hizo bien? ¿O quién podría decir Dios, te equivocaste, tenías que haber venido antes? Dios es Dios. Y Dios sabe los porqués. Y Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe para qué, Dios sabe. Dios tiene respuesta a todas las preguntas, aunque nosotros no lo entendamos. Y allí Dios decide actuar. Allí Dios decide entonces venir a libertar a Israel y se le acerca un hombre llamado Moisés y le dice, tú vas a ser el instrumento. Tú vas a ser el instrumento por el cual yo voy a libertar a Israel de la esclavitud que está viviendo. ¿Tú sabes cómo están ellos? Porque ya tú viviste allá, fuiste un privilegiado, estuviste
como príncipe, viste cómo los someten, los golpean, los maltratan. Tú conoces la lengua, tú conoces la cultura, tú conoces todo. Tú vas a ser la persona que vas a ir a libertarlo. Y bueno, ahí Moisés empieza su lucha, ¿no? Su pelea con Dios. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. El día de mañana vamos a estar en vivo y en directo por la sala Zoom, aunque estará también, quedará grabado aquí para las personas. Pero vamos a estar orando por algunos pedidos muy especiales en la sala Zoom, aquí mañana 5 de la mañana. Mis queridos, este es el llamado de Dios a Moisés, el llamado de Dios a un hombre al que Dios unilateralmente quiso escoger. ¿Era Moisés el más capacitado? No. ¿Era Moisés la persona ideal? No. ¿Era Moisés la persona más preparada para todo este tema? No. Mañana nos vamos a dar cuenta. No lo era, por lo menos así él mismo lo dice y lo reconoce. Pero es que Dios no anda llamando a los más capaces, a los que más saben. No, Dios llama sencillamente al que Él quiere y punto. Ahí nosotros no tenemos por qué ponernos a buscarle explicación ni a buscarles por qué es no. Sencillamente Dios llama y ya, llamó al que Él quiso. Y Él puso su vista en Moisés y fue y se le manifestó en una zarza y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, vengo a ti porque tú vas a ser el libertador. Me he acordado en mi pueblo, he visto su aflicción, he escuchado sus quejas, su sufrimiento, y tú vas a ir a libertarlos. Yo voy a ir contigo. Ese es Dios. Así actúa Dios. ¿Quién puede enjuiciar a Dios y decirle que no actúe de esa manera? Dejemos entonces que Dios actúe como Él es, como Dios. Conformémonos con su voluntad, aceptémosla, tengamos paciencia. Es mejor que reconozcamos su soberanía y su poder y no tratar de hacer que Dios haga como nosotros queremos. Más bien, estemos dispuestos a vivir y aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo día y por el mensaje de hoy. Danos tu bendición, tu cuidado y tu protección y permítenos seguir aprendiendo de tu palabra y seguir estudiando tu palabra cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo, bendiciones del cielo. Nos vemos mañana en vivo en la sala Zoom. Dios les acompañe.